lesiones inflamatorias de los maxilares. Inicialmente hemos visto lesiones de caries dental, hemos visto lesiones periodontales, hemos visto también lesiones pulpares, periapicales y pulpares. Eso lo hemos visto por separado, ¿no? Y anomalías dentales. Ahora vamos a ver las lesiones inflamatorias de los maxilares. Pasen. A ver, ¿qué pasó? ¿Te caíste? ¿Qué pasó? Empiece, doctora. Ya, las lesiones inflamatorias tienen que entender que son lesiones que se producen en entidades patológicas más frecuentes al nivel de los maxilares. ¿Por qué? Porque en el organismo, o sea, responde a la agresión química, física o microbiológica mediante una inflamación. Cualquier actividad que se produce dentro, que sea dentro o fuera de lo normal, puede producir esa reacción inflamatoria. La reacción inflamatoria es una respuesta de defensa del organismo. El organismo se está defendiendo ante una agresión física, por ejemplo, un golpe, un traumatismo, o también una extracción mal ejecutada. Puede defenderse ante una reacción química tipo blanqueamiento, tipo la desclasificación en curaciones, que pueden ser simples, pero eso puede desclasificar el esmalte y puede llegar a una, ¿qué podemos decir? A una pulpitis irreversible. Y eso de por sí ya genera una acción. También se debe a acciones tipo lesiones microbianas, como por ejemplo la caries dental, como por ejemplo la enfermedad periodontal. Son enfermedades microbianas que pueden lesionar y el cuerpo se defiende. ¿Y cómo se defiende? Con esas reacciones inflamatorias. Si nosotros no detenemos esta reacción inflamatoria, a la larga vamos a terminar con una infección. Hablando de infecciones severas, empezamos primero con una reacción periapical y terminamos de repente con una osteominitis. Se activa una respuesta inflamatoria a raíz de esa acción, que destruye y anula el estímulo agresor, creando un entorno curativo del tejido. Ese entorno curativo del tejido ocurre en una pulpitis reversible. El diente reacciona, se inflama la pulpa, hay dolor, hay sensibilidad, pero el tejido se regenera y terminamos recuperando el diente y así no hacemos el tratamiento pulpar. En otro caso, la reacción de una pulpitis irreversible. Hay una acción, hay una inflamación, pero el tejido no se recupera y se muere y se produce la necrosis. Y en ese caso ya vamos a otro tratamiento de otro nivel, que es el tratamiento de conductos o tratamiento radicular. Cuando eso no funciona, esa reacción inflamatoria, la necrosis, el microbio viaja a través del conducto y se aloja a nivel del lápiz, contaminando en este caso el espacio para el ligamento periodontal. ¿Y qué produce el ligamento periodontal? Produce una acción inflamatoria. Esa acción inflamatoria, que es lo que causa un ensanchamiento del espacio periodontal. Si eso aún no lo detenemos, empieza a invadir lo que es la lámina dura. La lámina dura se defiende. ¿Cómo se defiende el tejido óseo? Engrosándose, formando una condensación, una esclerótica dura, gruesa. Si aún así nosotros no tratamos ese diente, se va adelgazando, va perdiendo la batalla y termina perforándose. ¿Y qué otro tejido invade? Hueso. Invade el hueso. ¿Y qué produce en el hueso? ¿Cómo reacciona el hueso? ¿Ah? Volviendo esclerótico.
el hueso se vuelve esclerótico, está reaccionando ante una acción agresora. No, cuando ya llega el microbio, viaja, se ha producido la necrosis pulpar, viaja a través del conducto, se aloja a nivel apical, invade un tejido que es el espacio para el ligamento periodontal. Y eso, ¿cómo reacciona? Inflamándose, hinchándose, y ¿cómo lo vemos en la radiografía? Se produce un ensanchamiento del espacio, un engrosamiento, si lo quiere, una imagen radiolúcida mucho más extensa de lo normal. Cuando eso no es tratado, invade la lámina dura, pero la lámina dura es un tejido que también se defiende y se va engrosando, como dijo Kelly. Pero si aún así no lo tratamos, invade el hueso, se adelgaza, perfora y invade el hueso. El hueso reacciona formando un periósteo, formando hueso más denso, más grueso, y los espacios medulares se estrechan, las clavículas se engruesan. Y eso cuando no lo tratamos, porque hay pacientes que no van a la consulta, a pesar de que para llegar a ese inicio, ¿qué ha venido antes que se produzca todo eso? Dolor. Pero a veces se toman su medicamento, automedicado, entonces, y cuando ya vienen donde nosotros, ya hay destrucción ósea, ya hay una reacción, que puede ser un granuloma, puede llegar a un quiste radicular, inclusive puede llegar a un osteomioma por una infección. Entonces, todas esas consecuencias ocurren por una infección mal tratada desde su inicio. El metabolismo óseo presenta un equilibrio entre la reabsorción osteoclástica y la producción osteoblástica del hueso. Los mediadores de la inflamación son la citocina, la prostaglandina, y para muchos factores de crecimiento que son los que controlan el equilibrio para favorecer en este caso, la reabsorción o la formación de hueso. Cuando nosotros hacemos un tratamiento ortodóntico, por ejemplo, mi diente está acá, pero yo quiero llevarlo, porque se ha producido un diastema debido a que le he hecho una extracción. Quiero juntar mi premolar con mi canino. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Le estoy acariciando y luego camina? No. Estoy produciendo una fuerza externa, jalando el diente con un elástico o una cadena, produciendo una fuerza externa en la que mi hueso que estoy llevando hacia el canino lo estoy destruyendo, produciendo una reabsorción ósea. Pero a la vez, ¿qué es lo que pasa alrededor de mi diente? Hay inflamación del tejido periodontal, hay inflamación de la lámina dura, hay inflamación del hueso. Mientras por un lado destruyo, por el otro lado existe aposición, o sea, se está creando nuevo hueso. Si yo no le doy tiempo a mi organismo a recuperarse, estoy hablando solamente de un tratamiento ortodóntico, no le doy tiempo, que son 3 semanas a 4 semanas, si no le doy tiempo, el hueso no se recupera y se pierde. No solo se pierde el hueso, sino que se produce una reabsorción externa radicular a nivel del ápice. Es por eso que muchos tratamientos ortodónticos, si tú haces una radiografía post-paciente, si tú haces una radiografía post-tratamiento, vas a ver que del 50 al 60% de tus raíces le falta todo el tercio apical. Recuerde que todo tratamiento ortodóntico produce un 20% de desgaste de tejido, tanto óseo a nivel de cresta y raíz. Si es que no lo hacen con y una reabsorción externa no se detiene, continúa. Porque recuerden que el único organismo, o sea, el único que no descansa y que trabaja 24 horas 7 es la mujer. Si bien dice, doctora, yo me levanto a desayunar, solo almuerzo, como y me duermo. Y en la noche, ¿qué hace? Cruces. Bien. Porque eso
das cuenta. Lo puedes a gente de la articulación, mira, que suena, suena así como. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, es algo que ustedes tienen que tener conciencia. Ahora que son odontólogos o que van a ser odontólogos, y algunos de repente van a estudiar la especialidad de ortodoncia, lo único que les pido es que cuando estudien una especialidad, sea la que sea, lo hagan con conciencia. Pensando que lo que ustedes hacen, a veces el paciente ni siquiera se da cuenta de lo que ustedes están haciendo. Ese es tener responsabilidad, ética profesional y conciencia de lo que hacen. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, esas son las inflamaciones de los maxilares. Sus características clínicas generales son 4 signos cardinales de inflamación, que es el enrojecimiento, el hinchazón, el calor y el dolor. Esas son las características cardinales. Enrojecimiento a nivel de mucosa, a veces a nivel externo, ¿no? Y oral, ¿no? Interno, que es a nivel intraoral. Es enrojecimiento, hinchazón, calor, cambia la temperatura del cuerpo y lógicamente el dolor que empieza por un dolor agudo y si eso no es tratado, el crónico no significa que deje de doler, sino los dolores son intermitentes y espaciados a través de su vida cotidiana. Deja de doler mientras está con medicamentos, deja de tomar los medicamentos, como es crónico, después se le hincha nuevamente. Las lesiones agudas son aquellas que tienen una aparición reciente, el comienzo es rápido, agudo. ¿Por qué? Porque la causa del dolor es intenso, el nivel del dolor es intenso, ¿no? Generalmente acompañado de fiebre o hinchazón. Las lesiones crónicas tienen un curso más largo, el comienzo es insidioso y el dolor menos frecuente o menos intenso. A veces puede aparecer fiebre y baja un poco hinchada la cara y puede ocurrir de manera, en este caso, gradual. En el agudo y en el crónico hay una gran diferencia. Generalmente el crónico, su proceso es de larga evolución. No es que se produjo hoy día, no. Y ya lo has tenido meses atrás. En cambio, el agudo es, por ejemplo, cuando a ti hay una hiperemia pulpar y tienes un dolor intenso, ese es un proceso agudo. Radiográficamente todavía no vamos a ver, porque recuerden que un proceso agudo que recién empieza, a veces las lesiones radiográficas no se notan. Recién en el crónico, porque ya tiene de larga evolución, entonces sí se va a notar porque ya hay destrucción. Lo crónico generalmente tiene un estadio de 1 mes, 2 meses, hasta 6 meses de evolución. Y algunos pasa el año, ¿no? Características radiológicas generales de todas las inflamaciones. Hay que ver la localización, hay que ver los márgenes de la lesión, la estructura interna, si es radiolúcida, es mixta o radiopaca, efectos sobre la estructura adyacente. Cuando se trata de una lesión periapical, por ejemplo, la primera estructura anatómica que se lesiona es el espacio ligamento periodontal, después viene la lámina dura y posteriormente el hueso. Si eso no se trata, si es en el maxilar superior, puede llegar a invadir o contaminar el seno maxilar. ¿Qué parte del seno maxilar contaminado? El piso del seno maxilar. A veces uno puede ver una lesión y ver el piso y dice, no, todavía no llega. Recuerden que los microorganismos, como dice su nombre, es microscópico, no lo vemos. Puede viajar a través de las tareas, a través de los espacios medulares y llegar y traspasar el seno. Y la mucosa que cubre el seno normalmente lo normal es hasta 3 milímetros. Pasados los 3 milímetros se produce una enfermedad que se llama la mucositis del seno. Entonces, cuando se produce esa infección o esa inflamación, que es la mucositis, es de tipo odontoclínico.
Recuerden, las infecciones de senos maxilares son odontogénicos y no odontogénicos. Y lo que a veces se produce y más frecuente se da es a nivel odontogénico. Mi pie, de la mañana, ¿por qué me está dando calambre? No entiendo. No. No, lo que pasa es que la mañana me han hecho renegar. Les he dado 12 horas de y no han hecho nada. Espero que ustedes no me hagan renegar. 12 horas de estar. Doctor, usted diga, hable. No hacen. Ya me han dejado, parece maltrecho. Ay, bien, me duele. Ya, entonces avancemos. Las características radiológicas generales son lesiones inflamatorias periapicales, son entidades patológicas de la pulpa, ¿no? Su epicentro se sitúa típicamente ¿dónde? A nivel del ápice, del diente. Las lesiones de origen pulpar pueden localizarse a nivel cervical, debido a que hay canales o perforaciones accesorias causadas por un tratamiento radicular o por fractura de la raíz. Entonces, ¿qué vemos acá? Las lesiones inflamatorias periapicales, su entidad patológica o su localización se encuentra a nivel del ápice del diente. De las lesiones de origen pulpar se localizan a veces a nivel cervical, ¿no? En molares a veces hay conductos accesorios y a través de esos conductos uno puede tener una lesión periapical ahí. Pero no es periapical, sino una lesión a nivel radicular, a nivel cervical, ¿no? Pero por los conductos accesorios. Traumáticos, ¿por qué? Porque cuando a veces hay una lesión cariosa bastante extensa, a veces para buscar el conducto cometemos a veces un error y perforamos piso. Y esa es una acción traumática que se puede originar a nivel radicular o a nivel de furca, o por fracturas radiculares que se pueden producir y a veces no se notan en una radiografía hasta que se produce el síntoma. Las lesiones periodontales se centran generalmente alrededor de las crestas alveolares, porque es por ahí por donde empieza. Recuerda que las infecciones periodontales son de tejido blando y lo primero que afecta es el soporte óseo. Entonces empieza por la cresta alveolar y la pérdida de hueso periodontal a veces es grave y el epicentro puede localizarse más apicalmente a nivel de furca e incluso a nivel de la raíz. ¿Y cómo se llama esta lesión? Un absceso periodontal. No es un absceso netamente dental porque no es ocasionado por el diente, sino es ocasionado por el tejido blando que es el periodontal. La osteomelitis es una inflamación difusa, no confinada del hueso, aparece con más frecuencia en la parte posterior de la mandíbula, ¿no? Y a veces, raramente en el maxilar inferior. ¿Por qué en la parte posterior de la mandíbula? Porque normalmente la osteomelitis se da o se origina por una extracción de una tercera molar. A veces se hace tanta fuerza que se rompe una tabla y por apurados o por cansados, no nos damos cuenta y dejamos el hueso por debajo de la encía. Y ese hueso ya es un secuestro óseo, ya que no tiene irrigación ni vascularización y termina necrosado. Y al necrosar se produce esta osteomelitis. Acá vemos, miren, este es un... Ustedes dirán, doctora, es dentario. No, es periodontal. Mire dónde se produce, pues la cresta. Si bien es cierto, la cresta sí tiene tratamiento radicular, pero no es periodontal. Mire, no es radicular, no es odontogénico, sino es periodontal. ¿Tiene lesión de furca? ¿Ah? Lesión de furca. Tiene lesión de furca. Y si se dan cuenta, ya prácticamente tiene una osteólisis a nivel de la raíz. ¿Qué raíz? Mesial. Y un ensanchamiento, mira, del espacio periodontal en la distal, en la parte intraradicular. Acá. Esto sí es una lesión netamente dental. Mira la acción. Eso no parece como.
Claro, pero este diente, ¿cuál es el responsable de este diente? De esta lesión es este diente de acá, este incisivo. ¿Qué está ocasionando acá? Si nosotros nos vamos a analizar una estructura adyacente, ¿qué estructura adyacente o qué estructura anatómica está complicando esa lesión? La pieza dental, ¿se dan cuenta? Y estamos cerca de seno nasal, o sea, fosa nasal. O sea, quiere decir que si esa lesión sigue creciendo va a llegar al piso y a comprometer lo que es el piso de fosa nasal. Acá. Esto también es periodontal, ¿se dan cuenta? Mira cómo está a nivel del tercio medio de la raíz. Tercio medio apical. Es una lesión periodontal que está produciendo esta lesión. Acá el diente es el afectado por una acción inflamatoria del periodonto que está ocasionando una reabsorción ósea de todo el contorno, ¿no? En este caso, mesial, distal y canal. Acá también periodontal. Miren, esta flecha nos indica que la acción inflamatoria está a este nivel. ¿Qué debemos hacer ahí? Tratarlo para que esto no se generalice. Esto de acá es un osteomelitis. ¿Ven? Acá ya vemos pequeñas zonas radiolúcidas con pequeños islotes de hueso que son generalmente secuestros óseos no vascularizados sino necróticos. Las características generales, analicemos lo que es los márgenes. Con frecuencia los márgenes están mal definidos y el patrón trabecular normal varía gradualmente hacia un patrón interno o hacia una área interna radiolúcida, que significa que va destruyendo de adentro hacia afuera. La estructura interna habitualmente se observa una combinación de ambas, ¿no? Una combinación que significa que puede ser radiolúcido y radiopaco. Y cuando a veces vemos una combinación, ¿cómo la llamamos? Mixta. Las lesiones radiolúcidas pueden mostrar una ausencia de trabeculado previa o bien una tenue patrón trabecular. O sea, ligeramente se nota el trabeculado. Cuando recién se inicia una inflamación vas a ver un trabeculado, pero no una trabécula normal, sino una trabécula gruesa, que se están entrecruzando entre ellas, ¿no? Que no es normal, o sea, está pasando de lo normal a lo anómalo. El aumento de la radiopacidad es provocado por la formación ósea sobre las trabéculas preexistentes. Por ejemplo, las que aparecen radiológicamente son más gruesas y numerosas, reemplazando los espacios medulares. Sabemos que, por ejemplo, los espacios medulares a nivel del maxilar inferior son anchos y las trabéculas son más espaciadas. Cuando se produce la osteomelitis, tú no vas a ver un trabeculado, ni tampoco vas a ver un espacio medular. Porque es tanto el engrosamiento del hueso que se pierde ese espacio. Es por eso que pierde la irrigación. Cuando la osteomelitis se vuelve crónica, vas a ver un hueso compacto, denso, bastante entregótico. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no lo tratamos, su próximo paso va a ser la cirugía. Y la cirugía es la resección del hueso para eliminar la infección, porque si no se va a seguir propagando. ¿Ven acá? Este es un maxilar superior, pero miren, las trabéculas en este sector se ven más engrosadas. Si yo voy acá, lo veo más delgadito, ¿se dan cuenta? A este nivel se ven más delgadas, acá se ven más gruesas. Hay una reacción osteolítica a nivel apical de estas dos piezas dentales. En este caso vemos acá, hay un cálculo dentario o placa calcificada entre las piezas anteriores y a la vez vemos una reacción
¿no? Una reacción osteolítica en la que se está viendo destrucción ósea. En este caso no lo vemos así. Cuando nosotros vemos esta destrucción radiolúcida de este color, quiere decir que ya no hay hueso ni en la tabla vestibular ni en la tabla palatina. Cuando nosotros vemos esta densidad, significa que se está destruyendo de adentro hacia afuera, que significa que una de las tablas no la tenemos. O sea, quiere decir que si nosotros hacemos un colgajo, vamos a ver el diente en la parte vestibular o en la parte palatina, solo una pared, en el otro lado vamos a ver las raíces totalmente expuestas. Esta es la densidad que nos refleja. Y todo causado por este calculo dentario que está ocasionando una lesión periodontal. Efectos sobre las estructuras adyacentes. Los efectos inflamatorios, por ejemplo, a nivel del hueso medular adyacente, influyen la neoformación ósea. Neoformación ósea, que significa hay creación ósea, momentáneamente, porque es una reacción de defensa del organismo, pero posteriormente ese hueso se destruye. Al inicio es esa reacción. Es como, por ejemplo, si viene un ratero, mi intención es defenderlo, pero si son dos, ya mire, me perdí, ¿no? Es lo mismo, el hueso se defiende, pero cuando la agresión es demasiado inflamatoria, infecciosa, el hueso pierde y se termina destruyendo. Y se produce ese halo radiolúcido que muchas veces, en muchas lesiones, lo vamos a observar. Y en otras lesiones, como por ejemplo en la osteomielitis, vamos a ver muerte del propio hueso. Se forman los efectos óseos, que es el hueso necrótico, que como se ha condensado tanto, se ha puesto más denso, más esclerótico que lo normal, los espacios medulares se estrechan y pierde vascularización. Al perder vascularización se necrosa y al necrosarse se muere. Entonces eso es lo que ocurre con la osteomielitis. El espacio del ligamento periodontal es lo primero que se afecta. Por la lesión generalmente aparecerá ensanchado, agrandado en toda la región intraradicular, ¿no? Hay un engrosamiento de lo que es de la lámina dura, todo originado por una inflamación. En las infecciones crónicas puede ocurrir una reabsorción radicular, así como una reabsorción de los límites corticales. ¿Por qué en las agudas no ocurre esa reabsorción? Porque es una reacción inmediata. En cambio, en las crónicas ya hay una secuencia de destrucción constante, donde el hueso ya no se llega a recuperar y simplemente se destruye, ¿no? Esa es la diferencia entre agudo y crónico. ¿Todo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Miren esta radiografía, miren esta condensación. Mira la lámina dura, gruesa, tendrá hasta, yo diría, 3 milímetros de engrosamiento. Y mire el espacio, el ensanchamiento del espacio para el ligamento periodontal. Todo producido por esta lesión que ahorita ya está tratada, ¿no? Miren esta otra lesión. Todo esto es una reabsorción. ¿Y acá qué está sucediendo? Una reabsorción externa radicular. ¿Se dan cuenta? Doctora, el ensanchamiento ya no es reversible. No. O sea, sí es reversible cuando es agudo, ¿no? Se regresa todo sucio, pero cuando es crónico, a veces demora en recuperarse el organismo. Queda como cualquier cicatriz. Si tú te cortas y lo dejas, te queda un cordón, ¿cierto? Lo mismo ocurre. El cordón que queda es lo que tú ves en la pieza dentaria donde le han hecho el cordón, ¿ves? Así. Ahora, lo que sí se recupera es el espacio para el ligamento periodontal. Regresa a su posición original. Pero el engrosamiento del hueso queda. Lesiones inflamatorias.
inflamatorias periapicales ya nosotros lo hemos visto que se origina generalmente periodontitis apical aguda, periodontitis apical crónica, absceso periapical, granuloma periapical y el quiste radicular. Todas estas lesiones es originada por infección, ¿no? Las presentaciones radiolúcidas se han llamado osteitis rarefactante, mientras que las formas radiopacas se han denominado osteitis esclerosante o condensante o focal esclerosante. Son los sinónimos por los cuales se nombra lo que nosotros llamamos radiopaco, radiolúcido en una radiografía. Pero la nomenclatura es osteitis rarefactante, que vendría a ser la radiolucidez, y lo que es osteitis esclerosante, condensante o focal esclerosante es la que llamamos radiopaco. Sus características clínicas pueden variar de un gran espectro, desde ser asintomáticas, o sea, es decir, no tener dolor, hasta un dolor dentario ocasional, o hasta un dolor severo o una leve o una gran hinchazón facial, fiebre y linfoadenopatía. Linfoadenopatía es cuando los ganglios se inflaman porque la hinchazón de infección es bastante fuerte, ¿no? Cuando ocurre esto, generalmente se empieza, no se trata, si hay que extraer, se tiene que evitar la extracción hasta no medicarlo antes, hay que darle una antibiótico terapia de alto espectro para poder contrarrestar esa infección. Recién cuando ha disminuido se puede proceder al tratamiento quirúrgico o al tratamiento endodóntico, porque el dolor de la inflamación a veces el paciente lo siente simplemente con la palpación. Un absceso periapical agudo habitualmente se manifiesta con dolor severo, movilidad y edema y sensibilidad a la percusión. Eso es porque ya hay un absceso por encima del ápice. Presenta dolor a la palpación, generalmente en la región periapical que está afectada. Hay drenaje espontáneo que puede aliviar el dolor agudo. El drenaje espontáneo es la fístula que se produce en vestibular o en palatino, o cuando hay una caries que está abierta, el drenaje puede ser externo. Drenaje puede ser vestibular, palatino o de la misma calidad dentaria. Igual ese drenaje hace que se alivie y cese el dolor, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? Tú te comes esa infección, como leche condensada de cerdo. Así es la aguda, y vuelve a líquida. La lesión aguda puede evolucionar a una crónica, que es granuloma o quiste radicular. Generalmente cuando hay un quiste radicular, el que no toma, no está acostumbrado a hacer un buen diagnóstico detallado, a veces extrae el diente y deja el quiste. El que le extraigas el diente no elimina el quiste, se reabsorbe, no, al contrario, sigue creciendo porque ya es un quiste. Siempre por eso les digo, si van a ver, ustedes ven por ejemplo, un remanente radicular o una pieza cariada que ya no se puede salvar y que tiene que hacer una radiografía para ver qué es lo que tiene. Si tiene granuloma, hay que sacar con el granuloma. Si tiene un quiste, hay que sacar el quiste. Porque en caso contrario, el quiste sigue creciendo. ¿Y qué hace el quiste? Destruye. Porque crece y crece, destruyendo. ¿Hay alguien afuera? No. Las lesiones, las características radiológicas en este caso son lesiones iniciales que pueden no mostrar cambios radiográficos algunos. El diagnóstico de esta lesión se apoya en los síntomas clínicos, a veces, ¿no? Cuando son las lesiones inflamatorias periapicales. ¿Cuáles son los síntomas clínicos? Ya lo hemos visto. Dolor, ¿qué más? Hinchazón, ¿qué más? Calor, ¿qué más? Rubor cuando ya está acá hinchado, ¿no? Así demasiado. Pero ¿qué otros síntomas que, por ejemplo, que a veces no tiene el paciente? No tiene hinchazón, no tiene calor, no tiene nada. Dolor a la percusión. O cuando el paciente refiere, me duele cuando mastico. Tú dirás, puede tener una obturación, no es obvio obturación, pero para eso existe la radiografía, porque de repente ya tiene una reacción. Otra cosa que puede doler es a la palpación. Le palpas el dolor. Que tú le palpas justo en la zona del diente que se queja, le palpas, tiene dolor, ¿no?
Entonces hay que tener, ya cuando hay linfoadenopatías, ya hay una infección severa. Quiere decir que ya hay pus que quiere salir, explotar. Y a veces cuando no hay un drenaje, tú tienes que hacer el drenaje para aliviarlo. Lo haces haciendo la apertura o lo haces externamente cortando a ese nivel de la vena. Donde tú tienes que drenar para que el paciente siente salir. La localización, en la mayoría de los casos, el epicentro de las lesiones verticales inflamatorias se encuentra a nivel del ápice de la pieza dentaria. La lesión normalmente comienza dentro de la porción apical del espacio del ligamento periodontal. Lógicamente, porque cuando está a nivel necrótico de la pulpa, el paciente ya no siente dolor de diente, pero cuando ya atravesó el ápice, ya llega al espacio periodontal, entonces ya va a sentir sintomatología de dolor. Menos frecuente, estas lesiones se centran cervicalmente a nivel de la raíz dentaria y eso puede ocurrir debido a los canales pulpares accesorios o perforaciones de la estructura radicular tras una instrumentación, en este caso, de la cavidad pulpar o de fracturas dentales que pueden ser ocasionadas por traumas, ¿no? Caídas, de repente mordiendo algo extremadamente duro, o quizás una pieza totalmente debilitada, ¿no? Por alguna curación extensa, ¿no? O de repente por un tratamiento radicular, entonces termina fracturando. Miren, esta es una reacción, ¿se dan cuenta? Acá se ve el engrosamiento de la lámina dura y una reacción a nivel de lámina. Y ligeramente, no se ve, como dices, ay, no veo una imagen radiolúcida ovalada. No vas a ver en todas las lesiones periapicales, vas a ver. Pero sí ya vas a ver un síntoma. Acá ya se ve bastante marcado. ¿Se dan cuenta? Bastante marcado, ya no hay lámina dura, pero sí hay una reacción radiolúcida de forma redondeada a nivel del ápice de la raíz. ¿Qué raíz? Mesial. Esto que ustedes ven acá es una lesión, pero que está en proceso, ¿no? En proceso de recuperación, ¿no? Acá le han hecho una corona, pero miren, hay una reacción apical acá, no hay lámina dura, pero acá hay formación de hueso, mientras que acá hay destrucción de hueso. ¿Se dan cuenta? En este lado, si ustedes ven, la densidad ósea que hay acá, mientras que acá hay una radiolucidez, una osteólisis. Márgenes. En la mayoría de los casos, estos márgenes se encuentran mal definidos, mostrando una transición gradual del hueso trabecular. O sea, una transición gradual del hueso trabecular del hueso normal al hueso anormal. Entonces, hay una transición, no es que de la noche a la mañana el hueso se transforma en una patología, no, simplemente es gradualmente se ve. Por eso dice bordes mal definidos, porque inicialmente nosotros no vamos a ver una imagen radiolúcida bien definida. No, a veces no vamos a ver la corticalización, porque en el momento en que invade la infección, destruye. Después el hueso se empieza a defender formando cortical alrededor de la lesión. En ocasiones los márgenes pueden aparecer definidos, como el que hemos visto anteriormente, han visto que es la imagen radiolúcida redondeada, bien definido, pero no tiene la corticalización que debe tener todavía. O una zona de transición bien delimitada y un aspecto que sugiere límites corticales. Estructura interna. El signo inicial más detectable es el cambio de la densidad ósea. ¿Qué significa? Que habitualmente provoca un ensanchamiento del espacio ligamento periodontal
en el ápice del diente y posteriormente afecta el hueso. Cuando afecta el hueso, lo primero que ocurre es la condensación. El hueso se defiende para después tener la absorción ósea y posteriormente hay formación de nuevo hueso, pero formando esas corticales que nosotros vemos en algunas lesiones. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Lo que dije es un inicio de una esclerosis y rarefacción en el hueso normal. Pérdida de hueso que da un aspecto radiológico que dice hay una pérdida, una destrucción de hueso, que es llamado esclerosis. Esclerosis primero se defiende, densidad después se destruye. ¿Por qué? Porque la infección termina destruyendo el hueso. Lo que vemos acá, miren. ¿Quién tiene el diente así que se está mirando? Tú con tu diente. Miren, acá hay una densidad ósea bastante marcada, mientras que acá hay una destrucción ya del hueso, se está destruyendo. El hueso en una de estas lesiones periapicales se destruye de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro, solamente en el caso de producción de hueso externo ocurre la osteomielitis. En este tipo de lesiones se destruye, a medida que se va destruyendo el hueso se va defendiendo y formando. Por eso nosotros vemos después más adelante vamos a ver una imagen radiolúcida bastante marcada con una cortical ahí que se ha formado. Pero inicialmente hay una esclerosis bastante marcada de hueso que se está formando para después volverse una osteólisis. Entonces, caries o un trauma produce pulpa necrótica. Esta pulpa necrótica puede producir una periodontitis apical aguda o crónica, un acceso. Esta puede producir un acceso periapical, la aguda puede producir un acceso periapical y la crónica un granuloma periapical. Ambos pueden terminar en un granuloma o un acceso periapical. Este granuloma periapical, como el absceso periapical, produce una osteomielitis. Y a la vez, solamente el granuloma periapical hace una transición de quiste apical o quiste radicular. Todo esto es una reacción inflamatoria, ¿no? Inflamatoria por invasión microbiana. Porque si bien es cierto, el trauma no es producido por una lesión microbiana, pero si no se trata, eso se infecta, se inflama y la inflamación cuando produce pus, porque ya hay una infección que se ha invadido en esa región donde hay un trauma. Cuando nosotros extraemos un diente, por ejemplo una tercera molar, esa tercera molar no tiene infección. ¿Pero por qué se produce una osteomielitis? Porque nosotros con esa infección ha habido una invasión microbiana que ha producido esa osteomielitis. No porque nosotros lo hemos producido, porque el diente estaba picado. Las características radiológicas, por ejemplo, la estructura interna, el signo inicial más detectable es el cambio en la densidad ósea. Ese cambio de la densidad ósea es bastante característico y bastante habitual. ¿Qué es lo que hace? Provoca un ensanchamiento del ligamento periodontal, que es lo primero que se afecta, ¿no? En el ápice, por ejemplo, del diente, y posteriormente afecta la zona mayor del hueso. En estadios iniciales pueden existir evidencia. ¿Por qué? Porque eso generalmente cuando tú tomas una radiografía en su fase aguda no vas a ver evidencias radiográficas, pero las clínicas es lo que te va a guiar. Y si tiene ya unos signos y síntomas clínicos, ya hay que pensar en tratarlo, ¿no? Posteriormente, donde la evolución de la enfermedad ocurre una mezcla de esclerosis o rarefacción, que hemos dicho que la esclerosis es como una radiopacidad y la rarefacción es una osteólisis o una radiolucidez que se produce a nivel de hueso.
La mayoría de las lesiones presenta un incremento de la formación ósea llamada también osteitis esclerosante. O sea, a medida que la enfermedad va afectando el hueso, va creando hueso. Y eso es lo que es la osteitis esclerosante. Pero cuando se produce pérdida de hueso producido por la reabsorción es llamado osteitis radiofactante periapical, o sea, radiolucidez, lo que nosotros llamamos imagen radiolúcida alrededor del ápice. Área con mayor destrucción ósea habitualmente está en el ápice del diente, mientras que el patrón esclerótico se sitúa a nivel de la periferia. Ahí lo miren, este es de la periferia, ¿ven? Osteitis esclerosante. Miren. Parece como si fuera una cementerio. ¿Cuál es la afectación de estas lesiones inflamatorias? ¿No? Generalmente, a nivel de la mandíbula, rara vez la reacción esclerótica puede extenderse hasta la base mandibular. Rara vez. Generalmente se queda a nivel del ápice y a nivel de la parte periodontal, soporte óseo. En casos crónicos también puede ocurrir una reabsorción externa de la región apical de la raíz. ¿Por qué se produce una reabsorción en casos crónicos? Por la larga evolución. Porque recuerden, cuando se produce una reacción inflamatoria, radiofactante y apical, destruye hueso y al destruir también destruye dientes, ¿no? Y la reabsorción radicular generalmente a veces es el filo de cuchillo o el tipo de meseta. Pero eso solo se da en casos crónicos, más no en casos agudos. ¿Qué te estás burlando? ¿De quién? Del pobre Kelly que ha dormido. Destruidos tales como los segmentos del suelo del ángel maxilar. En este caso, cuando la lesión está en el maxilar superior, ¿no? En este caso, a veces estas corticales de estas lesiones pueden afectar el piso de seno o el piso de fosas nasales, desplazándolas hacia arriba, desplazando o destruyendo. En todo caso, igual existe contaminación. Porque si las desplaza, puede haber migración de microorganismos que llegan a la zona del seno maxilar, produciendo una mucositis del seno maxilar o del anto maxilar. Y en la fosa nasal también. Ahora, cuando lo desplaza, a veces si la lesión crece, puede terminar rompiendo esa pared y cuando hay rompen esa pared que se produce una comunicación bucodental. Entonces se hace una infección mucho más severa donde ya ustedes ya no intervienen. Tienen que derivarlo al otorrino. Porque ya invadió una zona, que es el seno maxilar, y es una zona anatómica muy importante, en la que se tiene que controlar esa infección. Del caso contrario, puede llegar a la órbita, puede llegar a seno estenoidal, semillas estenoidales, inclusive a comprometer las semillas masculinas. Las lesiones son capaces de producir una reacción perióstica inflamatoria que puede ser más evidente en el suelo del seno maxilar o adyacente, produciendo una mucositis. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo se dice una reacción perióstica? Reacción perióstica es cuando el seno se está defendiendo y produce pequeñas láminas de creación de hueso para proteger la zona anatómica que es el seno maxilar. Pequeñas láminas que se van produciendo, pero internamente dentro del piso del seno, ¿no? Pero eso generalmente, a veces, cuando esa lesión no se detiene o no se trata, termina también rompiendo esa barrera defensiva. Esto es lo que les estaba explicando. Estas son las láminas que se está defendiendo, las láminas, porque si yo hago mi dibujo, el seno maxilar es este. Esta es la formación de las láminas periódicas que se está defendiendo ante una lesión de esta lesión inflamatoria colocada a nivel de la.
Acá, por ejemplo, cuando llega a este punto, para que el paciente no pierda sus dientes, si es que hay una evaluación clínica y vemos que todavía se puede salvar, se hace un año 12, ¿no? Pero si no, a veces es mejor extraer para evitar lesiones futuras más extensas en una estructura anatómica mucho más complicada. Acá vemos también las pequeñas, esto que ustedes ven es la mucosa agrandada del seno maxilar que se llama mucosítica. 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 ¿Me escuchaste? También tiene un acceso acá, sí. Eso no está llegando todavía. No, a esto no. Recuerden que esto de acá es la raíz palatina porque es una molar. Entonces no necesariamente la raíz palatina está dentro del seno, pero esto sí está bien comprometido porque se ve la reacción del mismo. Sí, pero yo no piso, he reservado. Si yo quiero ver si Igual esto puedes. tiene compromiso a nivel de la pieza Ah, pero distal, ¿qué radiografía tendría que tomar Kelly? ¿Pato tienes después todavía? Para poder diferenciar si la raíz palatina está comprometida. La técnica de Clark para poder hacer la disociación radicular. Sí, sí, sí. Diagnóstico diferencial de estas lesiones inflamatorias periapicales está dada por la displasia periapical cementificante, la hemostosis y en casos raros lesiones metastásicas, algunos procesos malignos como la leucemia que pueden aparecer en el segmento periapical del espacio trabecular. ¿Por qué la leucemia? Son diagnósticos diferenciales que esas lesiones periapicales no netamente obvio pueden decir, es causado por origen ontogénico. Puede ser una displasia periapical cementificante, puede ser una enostosis o puede ser en casos de una metástasis de leucemia o linfoma, de un cáncer de las cadenas linfáticas. ¿Cómo? La metastasis generalmente que se observa a nivel de boca es a nivel periodontal, a nivel del ligamento periodontal. Sangrado abundante a nivel de clínico. Palidez de la mucosa. ¿La mucosa de qué color es normal? Rosada. Palidez es blanca. Sangrado profuso. El mismo paciente le dice, doctor, abro la boca, sangra. Cierro la boca, sangra. Toma agua, sangra. Radiográficamente, cuando se ensancha el ligamento, el espacio para el ligamento periodontal, no sigue el contorno radicular de la pieza dental, sino es vertical. Vamos a verlo eso en patología de lo que es cuando veamos cáncer. Mi pie. Para eso nos ha servido Pati Pato. Esta es una lesión periapical, pero no formada por un problema radicular ni periodontitis. Esta es una displasia cementificante. ¿Qué? Igual, esta es una enostosis. Mira la enostosis. ¿Cuál es la diferencia de la enostosis? La enostosis, si ustedes ven, sigue todo el contorno de la raíz. ¿Se dan cuenta? Sí. Todo el contorno. Se ve inclusive la lámina dura acá. Ustedes pueden ver la lámina dura, pueden ver el espacio del ligamento periodontal totalmente intacto. ¿Se dan cuenta? Esto es una reabsorción, esto es una enostosis también, pero es una reabsorción que presenta, que se ha formado a nivel de la reabsorción de la pieza, de la raíz, en este caso de la raíz distal de la pieza. Mesial es distal. Esta es la tercera y esta es la segunda. Sí. Bueno, y acá vemos, mira, una reacción apical por claro, pero ¿cuál es? El material endodóntico que está sobreobturado. La gutapercha. Y esto que ustedes ven acá es una cicatriz. Esto no es una lesión, esto ya fue una lesión y se está cicatrizando el hueso. Porque, y si ustedes observan bien, las trabéculas se están viendo, pero no como unas trabéculas normales que no han tenido ninguna patología, sino sus trabéculas, miren,
parece como si fuera un enmarañado, esos alambres como si fuera una raqueta, pero bien tupido. Miren, acá hay una trabécula, acá hay otra trabécula. Esta es una cicatrización post-tratamiento endodóntico, ¿no? Que se está cerrando poco a poco, y esto de acá va a terminar igual que acá. Es un hueso cicatrizado. Recuerden, cuando ustedes se rompen el hueso, se fracturan, muchos deben tener fractura ósea, ¿ninguno? Bueno, los que tienen fractura ósea, por ejemplo, suelta el hueso. Si ustedes van a tomarse una radiografía, ese hueso tiene una característica parecida a esta, la diferencia que es otro tipo de hueso. Entonces se forma lo que nosotros llamamos el callo óseo, que es totalmente diferente a un hueso normal que no ha sufrido ningún trauma. Acá igual ocurre en el maxilar superior. La cicatrización ósea tras una infección, sus características trabeculares y espacios nodulares son totalmente diferentes a un hueso normal que no ha tenido ninguna lesión patológica. El tratamiento incluye la terapia de canal radicular o extracción, ¿no? Si hay que eliminar el material necrótico. Si se deja sin tratar los dientes, pueden volverse asintomáticos debido al drenaje que se establece a través de la caries o del purilis, que es la fístula que se origina a nivel vestibular o palatino. Siempre existe la posibilidad de que la lesión se extienda y que afecten áreas de hueso mayor, ¿no? Provocando una osteomelitis o hacia los tejidos blandos alrededor. Es bien difícil. Bueno, yo no he visto mucho que de una lesión periapical se produzca una osteomelitis. Más he visto una osteomelitis producida por una extracción, ¿no? O por un trauma. Ahora, pero sí he visto de una lesión periapical producirse una celulitis. ¿Qué significa eso? Infección va de tejidos blandos y es lo que produce la celulitis. ¿Qué diferencia? Doctora, pero no, la celulitis es algo grave, porque la celulitis recorre todos los canales masterinos, corporales y llega inclusive, ¿no?, al nivel de la pared. Se te hincha tanto que hasta puedes ahogarlo. Y cada se transforma, es de los tejidos blandos. La celulitis es una infección grave que solo se trata en un hospital, bajo cuidado médico constante. ¿Qué es la pericoronitis? Ustedes han visto pericoronitis. Se refiere a la inflamación de los tejidos que recubren la corona de una pieza dental parcialmente erosionada. En este caso, la más comúnmente es la tercera molar y está relacionada más a las personas jóvenes. Sus características clínicas es dolor e hinchazón. Es frecuente que exista trismus. ¿Por qué? Porque cuando la encía se hincha, hay contacto con el antagonista, lo mastica, lo muerde, a tal punto de inflamarse tanto que no puede salir la boca. Puede afectar a cualquier edad y sexo, aunque es descubierta con más frecuencia durante el periodo de la erupción de los terceros molares en adultos jóvenes. Esto es una pericoronitis clínicamente, ¿no? Se ve una parte de la corona. Características radiológicas: los signos radiológicos pueden variar entre ningún cambio cuando la lesión inflamatoria está, en este caso, limitada a solo tejidos blandos. Cuando solo es tejidos blandos y no ha afectado hueso, no se ve ningún cambio radiográfico. Pero si ya ha afectado o se ha hecho crónico esto, entonces sí, más adelante se va a ver una lesión ósea que va acompañando a la corona clínica. Y si eso no se trata, produce una esclerosis o osteomelitis en casos mucho más severos. La localización, ya lo hemos visto, generalmente se localiza a nivel posterior y a nivel de los terceros molares, ¿no? Más frecuente es el área de la tercera molar mandibular.
Márgenes están mal definidos con una transición gradual del hueso trabecular normal a una región esclerótica. La estructura interna es más frecuente esclerótico con trabéculas más gruesas. Puede observarse un área de pérdida de hueso o de radiolucencia inmediatamente adyacente a la corona que agarre el espacio folicular. Lo primero que nosotros vamos a observar es esto, esclerótico con trabéculas gruesas. Después vamos a observar esta radiolucencia que va acompañando a la corona. Si la lesión se disemina considerablemente, el patrón interno de esto aparece consistente con una osteomelitis. ¿Qué significa? Si es que esa infección continúa, el hueso se deforme y se vuelve esclerótico. ¿Al año? Sí. Se vuelve bastante esclerótico y pierde vascularización. ¿Y qué corremos con eso? Que el hueso se necrosa. Acá. Miren, acá vemos una pericoronitis, mira, una área bastante radiolúcida, bien corticada, a nivel distal de la tercera molar. Vemos formación perióstica a nivel de la base mandibular. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos dos músculos ahí fuertes que intervienen en la masticación, ¿cuáles son? Ya, eso, las fuerzas masticatorias hacen que esto se inflame más y se defienda, ¿no? A nivel mandibular. Miren, acá tenemos otra pericoronitis que está afectando ya la pared superior del nervio dentario superior, ¿no? Acá ya vemos qué es lo que les dije, una pericoronitis esclerosante, ¿sí? Ya está perdiendo vascularización. No vemos así las trabéculas, ¿ven? No lo vemos, ya lo vemos, ya un tramado disminuido. ¿Se dan cuenta? Efectos a las estructuras adyacentes. La pericoronitis puede causar los típicos cambios escleróticos y de rarefacción del hueso que lo rodea. En casos muy extensos puede, en este caso, observarse formación perióstica de hueso nuevo, localizada en la cortical inferior, en este caso del reborde de la rama, y a lo largo de la escotadura coronoidea de la mandíbula. ¿A qué le llamamos escotadura coronoidea de la mandíbula? ¿Dónde llamamos escotadura coronoidea de la mandíbula? ¿Dónde está el coronoide? Es escotadura coronoidea de la mandíbula o escotadura gimnótica. Llamada también así. Tienen que conocer la nomenclatura. ¿Qué dijo? ¿Por qué les dice coronoidea? Sigue la secuencia de la aposis coronoidea. Escuchar. Diagnóstico diferencial. Incluye lesiones mixtas, ¿no? Escleróticas que se presentan alrededor de la corona, parcialmente ilusionadas en la tercera molar. Como por ejemplo la enostosis, la displasia fibrosa, son lesiones con las cuales se puede confundir. Enostosis, la displasia fibrosa. Se deben considerar algunas neoplasias como la forma esclerosante del osteosarcoma, sobre todo en pacientes mayores, el carcinoma de células escamosas. Estas dos lesiones son neoplásicas. Por eso que el diagnóstico es muy importante, radiográficamente y clínicamente. Las características típicas de una neoplasia maligna, como una destrucción pronunciada del hueso cortical y la invasión, puede ayudar en el diagnóstico. Las características de una neoplasia maligna, cuando es radiolúcida, no tiene margen, no sabes cuál es el inicio ni cuál es el final. Generalmente es como un fantasma, se pierde en el espacio. Mientras que en este caso todavía hay una corticalización. Pero en caso de que suceda, recuerden cuál es su localización a nivel de la tercera molar y la secuencia que sigue la lesión es a nivel de la mocha. Siempre tienen que darse los márgenes. La diferencia también es que siempre se abre clínicamente, ¿no? Siempre se va a ver clínicamente porque hay un tejido blando que está encima de la tercera molar. Y recuerden, el dolor es, se podría decir, es bien característico al morder y al abrir la boca. ¿Por qué? Porque como lo tiene bien inflamado todo ese sector,
A veces lo tienen ulcerado también, tanto que se lo muerden. A veces es recomendable, si la tercera molar está en una buena dirección y hay buen espacio, hay que cortar y sacar ese tejido, poner el cemento quirúrgico y esperar que se cicatrice. Tratamiento. El objetivo del tratamiento de peritoneurosis es la retirada del diente parcialmente erupcionado, en este caso de la tercera molar, si es que está incluido, retenido o impactado. Sin embargo, en la fase aguda, cuando el trismus dificulta su adecuado abordaje, el tratamiento antibiótico es la primera opción para bajar esa inflamación, esa infección, ¿no? Y evitar la descarga oclusal. La descarga oclusal significa cortar ese tejido para que no golpee y no lo siga moliendo, ¿no? Osteomelitis. Es una lesión, ya vamos a terminar, no sé, la osteomelitis. Es una enfermedad bastante invasiva, es algo que ustedes deben saber diferenciar. La osteomelitis es una de las enfermedades que generalmente muchos de nosotros lo confundimos con neoplasia. Y no es así. A veces le damos el susto al paciente y cuando va al médico le dice, ¿quién es el bruto que le ha dicho que tiene cáncer? Hay que saber las características. Así nos tratan los médicos cuando nos equivocamos. Por eso hay que tener. La osteomelitis es una caracterización que generalmente tiene los mismos comportamientos que una neoplasia benigna. Pero recuerden que el comportamiento de inicio es totalmente diferente y el origen también es totalmente distinto. Es un proceso inflamatorio que puede diseminarse a través del hueso para poder invadir la médula, la cortical, la esponjosa y el periodo. En los maxilares, la osteomelitis habitualmente se origina por microorganismos biógenos que llegan a la medular ósea, desde dientes con absceso a otras infecciones postquirúrgicas. Normalmente la osteomelitis se da por infecciones postquirúrgicas. ¿Por qué? Les digo el error. Primero que le sacan la tercera molar y lo mandan a su casa a su paciente, bueno, ya cumplí mi trabajo y ver su futuro cómo cae. No, el deber de un cirujano, el deber de un odontólogo, yo extraigo y controlo. Yo extraigo y controlo y hago el seguimiento para no tener esa enfermedad. En algunas ocasiones no es posible detectar ninguna fuente de origen. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando no es dentario, no es quirúrgico, no es biógeno, entonces es una diseminización vía hematógena, vía sanguínea. Es lo que les dije la vez pasada. A veces una infección del pie, un hongo del pie migra vía sanguínea y se aloja a nivel de los maxilares. Por la mano. ¿Ah? Por la uña. Por cualquier parte puede migrar en sanguíneo. Recuerda que nosotros tenemos irrigaciones y canales sanguíneos por todo el cuerpo, entonces puede migrar. Y eso puede ser su origen. El hecho, por ejemplo, clave de la osteomelitis es la formación de secuestros. Es algo característico que ninguna neoplasia maligna la tiene, que son los secuestros óseos. Son segmentos de hueso necrótico. Eso ninguna neoplasia lo tiene. ¿Y cómo lo identificamos en una radiografía? Por pequeños islotes radiolúcidos que se identifican donde ven los huesos necróticos. Y esos huesos necróticos, ¿por qué se han vuelto así? Porque por falta de vascularización terminan muriendo. La osteomelitis aguda, causada por una infección que se ha diseminado a la médula. ¿Vas a salir? A la médula ósea. En este proceso, los espacios medulares, por ejemplo, del hueso, contienen un infiltrado o exudado, que consiste o predomina, por ejemplo, lo que es la cantidad de neutrófilos y en menor cantidad las células mononucleares. En los maxilares, la fuente infecciosa más común es la lesión periapical originada por un diente no vital, ¿no? O
ya hemos dicho postquirúrgica. La infección también puede ocurrir como resultado de una diseminación hematógena que ya hemos visto vía sanguínea de cualquier parte del organismo, es lo que causa esto. La osteomielitis aguda tiene un proceso, por ejemplo, infección, te sacan una muela y a los pocos días hacen reacción. Y ahí viene con dolor intenso, linfoadenopatías, fiebre. Sabemos, características clínicas pueden afectar a personas de cualquier edad, aunque tiene su clara predilección por el sexo masculino. El sexo masculino es más frecuente. Hay lesiones cancerígenas y tumorales que son más predilectos para el femenino o más para el masculino. Entonces, es mucho más común en la mandíbula que en el maxilar superior. Eso no evita que no se produzca la osteomielitis en el maxilar superior. Es menos frecuente, sí, más frecuente en la mandíbula. Los signos y síntomas de la osteomielitis aguda es rápido desarrollo, el inicio es rápido, dolor intenso, hinchazón de los tejidos blandos, fiebre, linfoadenopatías, hay aumento de leucocitos o leucocitosis. Los dientes asociados pueden estar móviles, móviles sensibles, y a la percusión también hay dolor, hay reacción. También puede estar presente un drenaje purulento, o sea, un drenaje de una pus, a veces amarilla, a veces verde. Se puede presentar parestesia del labio inferior por compromiso de la tercera rama del quinto pancreatiano. O sea, todos estos son los síntomas de la osteomielitis aguda. Pero recuerden, la parestesia también te la da la neoplasia maligna. Pero ¿cuál es lo que no te da la neoplasia maligna? ¿Ah? Los secuestros óseos, pero ¿cuál es? El dolor. La neoplasia maligna generalmente no produce dolor. Hay hinchazón, hay enrojecimiento, movilidad vital, espaciamiento de dientes, desprendimiento de hueso, pero no tiene dolor. A veces es asintomático. Y la evolución de la neoplasia maligna generalmente es mucho más rápido que una osteomielitis. Un ejemplo, pongamos. La osteomielitis, para que sea aguda, se puede considerar en una semana. La neoplasia maligna, hoy estoy bien y mañana estoy mal. Características radiológicas. Al inicio de la enfermedad puede existir una ausencia de signos radiográficos y que los puedan identificar. El hueso puede estar lleno de exudado, lleno de pus y células y no mostrar cambio radiográfico alguno. La localización, la más frecuente, es en el cuerpo posterior de la mandíbula. El maxilar superior se afecta raramente. Los márgenes, la osteomielitis aguda habitualmente se presenta con unos bordes mal definidos, con una transición gradual hacia las clavículas normales. Silencio. La estructura interna, esto es lo interesante. La primera evidencia radiológica de una osteomielitis es una leve disminución de la densidad del hueso. O sea, es una leve disminución de la densidad del hueso afecto con una pérdida de la nitidez de las clavículas existentes. Sabemos que en el maxilar superior las clavículas inferiores son bien notorias, son gruesas, más malas. Acá es prácticamente indetectable. A veces es difícil de determinar las clavículas. Cuando el hueso es marcado, se produce un área radiolucencia dentro de una área focal. O sea, dentro de un área radiolucencia, dentro de una área radiopaca, bastante radiopaca, y adentro hay como una pequeña radiolucidez. En regiones encima a través de todo el nuevo hueso afectado. Más tarde el aspecto de esas regiones escleróticas se hace aparente. Los secuestros pueden estar presentes, aunque son más numerosos en la forma. Miren las clavículas. Esto a veces es confundido por una neoplasia maligna. Pero recuerden, en una neoplasia maligna no se ve así. Se ve todo así, como así. Cuando vean y hagan sus comparaciones se van a dar cuenta. En una osteomielitis van a ver
de todas maneras una densidad bastante condensante acá. Pero acá van a haber cierta pérdida de densidad de hueso y raramente se va a poder observar las trabéculas. Esto que ustedes ven es la radiolucidez de los islotes de hueso. Lo que nosotros vemos, lo que está acá, lo vemos acá, como secuestros óseos aislados, ¿no? Y lo que ven ustedes acá es un periósteo formado en lámina de cebolla. Ahora, el periósteo también lo forman las neoplasias malignas, de diferentes formas. Pero el osteosarcoma, que es un cáncer bastante maligno, también tiene la peculiaridad de formar láminas de cebolla, reacción perióstica en forma de láminas o capas de cebolla, así lo llaman. El efecto sobre estructuras adyacentes hay un exudado inflamatorio capaz de elevar el periósteo y estimular la formación de nuevo hueso. Pero esa estimulación de formación de nuevo hueso es un hueso más esclerótico, menos vascularizado. Radiológicamente aparece como una delgada capa, suave, línea radiopaca adyacente casi paralela o ligeramente convexa a la superficie del mismo hueso. Lo que vemos nosotros en la radiografía que voy a mostrar, este proceso continuo puede provocar múltiples líneas presentando el aspecto de capas de cebolla, como les digo. Capas de cebolla y eventualmente puede formar una gran cantidad de huesos nuevos. En este caso se define como periostitis proliferativa y se ve con más frecuencia en niños. ¿Por qué? Porque como el niño está en proceso de crecimiento, la formación de hueso, en el caso de ellos, es mucho más frecuente. Una osteomelitis causada en un niño es más fácil de tratar y más fácil de curar que en una persona adulta, como ustedes. Ustedes, si bien es cierto, son jóvenes, pero ya terminaron de crecer, lamentablemente. El hormona de crecimiento se detuvo. Los efectos sobre los dientes y la lámina dura son similares a las lesiones periorrectales. Esto es lo que me refiero, ¿ves? Una periostitis proliferativa. ¿Se dan cuenta? Esto se llama una reacción perióstica en forma de lámina de cebolla. Grábense ese término porque también lo vamos a ver en neoplasias malignas, tipo el osteosarcoma. Osteosarcoma. ¿Ven acá? Las láminas de cebolla. Miren esto. En forma de capas, como si fueran láminas de cebolla. Estos son los secuestros. Esta es una tomografía computarizada para ver. Acá en una tomografía se ve más claramente lo que se ve en una radiografía cruzal, ¿no? Se ven, miren, los islotes radiolúcidos, ¿no?, que separan los secuestros óseos. Los secuestros óseos son huesos necróticos y muertos, ¿no?, que ya no tienen vida. Miren, acá vemos una mandíbula sana y miren acá. Diagnóstico diferencial es la displasia fibrosa. Acá lo he explicado para que ustedes lo lean. La displasia fibrosa, especialmente en niños, la característica radiológica de esta lesión es fácil distinguir de la osteomelitis aguda, debido a que la displasia fibrosa es la forma que ocurre el agrandamiento del hueso. ¿Qué significa? En una displasia fibrosa la lesión ocurre dentro del hueso y se expande hacia afuera. En una osteomelitis la reacción ósea es por fuera. Han visto fuera de la mandíbula, esta reacción ósea por fuera de la mandíbula, no está dentro de la mandíbula. Esa es una diferencia entre la displasia y la osteomelitis. Otra es la neoplasias maligna, como el osteosarcoma y el carcinoma de células escamosas y la histiocytosis de células de Langerhans, ¿no? La leucemia y los linfomas pueden estimular una reacción perióstica similar. Por eso les digo que se graben esa imagen y esa nomenclatura. Un ratito, ya termino. Si quieren vayan retirándose, yo voy a terminar mi clase. Si quieren irse, se van. Yo no les detengo, porque después no me digan, mira, la doctora no me dejó salir.
humanos dicen que voy. Tratamiento, antibiótico terapia. Antibiótico-terapia antimicrobiana. A veces en algunos casos hacen la biopsia para ver qué tipo de microbio es el que está invadiendo para hacer se podría decir un análisis histológico para ver el antibiótico apropiado para poder nosotros darlo, ¿no? Ahora, ese es el principal tratamiento de la osteomielitis aguda, junto al establecimiento de una vía de drenaje cuando es pus. Esto puede suponer la extracción de una pieza dentaria, el tratamiento del canal radicular o la incisión quirúrgica que va conjuntamente con el drenaje. Ahora, la crónica. La osteomielitis crónica es una osteomielitis esclerosante difusa. Se refiere generalmente a una osteomielitis crónica en la cual el balance del metabolismo óseo se ha desequilibrado hacia un aumento de formación ósea, produciendo un aspecto radiográfico esclerótico. Los síntomas de la osteomielitis crónica son generalmente menos severos que el de la aguda, ¿no? Que la osteomielitis aguda presenta episodios recurrentes e intermitentes de hinchazón, o sea, a veces se hincha, a veces no se hincha, ¿no? Dolor, fiebre y linfoadenopatía. Al igual que la forma aguda, también puede presentar parestesia y drenaje. Pero eso es muy rara vez, porque recuerden, una osteomielitis crónica se produce cuando es una osteomielitis aguda maltratada. Una osteomielitis aguda que no ha sido tratada o que no ha sido diagnosticada debidamente, pasa a una osteomielitis crónica. Se deja sin tratamiento, la osteomielitis puede diseminarse y afectar ambas caras de la mandíbula. Características radiográficas, su localización, al igual que la osteomielitis aguda, está en el sector posterior. Márgenes, los márgenes pueden estar mejor definidos que la osteomielitis aguda porque ya se ve esclerosante casi toda la parte de la mandíbula afectada. En caso de no ser tratada esta osteomielitis puede emerger y contagiar el otro lado del maxilar y tener toda la mandíbula, en este caso, contaminada. La estructura interna ya hemos visto áreas con mayor o menor radioactividad con comparación con el hueso normal que lo rodea. La mayor parte de la lesión está compuesta por un patrón óseo esclerótico en lesiones crónicas de larga evolución. La estructura interna de la lesión puede ser extremadamente radiopaca, incluso equivalente a la cortical ósea. Miren, totalmente radiopaca. Miren. Casi prácticamente parece la cortical basal. Saben que la cortical basal tiene un grosor de 3 milímetros a 4 milímetros, pero es bastante radiopaco, bastante denso. Miren, a diferencia de la osteomielitis aguda, ¿se dan cuenta? Es más esclerosante. Efectos sobre la estructura: primero el hueso pelioso es el afectado, luego simplemente estas líneas van avanzando y se va formando lo que es nosotros la piel de cebolla, que es la creación de nuevos huesos paralelas a la superficie del hueso cortical. Tras un largo periodo de tiempo también puede alterarse el contorno externo de la mandíbula. ¿Qué quiere decir alterarse el contorno externo? La producción del hueso que se origina a nivel externo sigue produciendo y esto va creciendo en volumen, porque es formación de hueso. Va creciendo entonces asimétricamente tu cara cambia. Mientras el lado que no está afecto, está normal, este lado se va aumentando. Y si tú tocas, es duro, porque es hueso formado. Porque hemos dicho que la formación de las láminas es por fuera. Puede afectar lentamente el cóndilo también. Y cuando afecta el cóndilo, es fácil de traspasar esa infección a nivel del ADM y también pasa fácilmente al oído, pasa al hueso mastoideo y afecta a las células mastoideas. Miren, compromete el ADN. Diagnóstico diferencial: la displasia fibrosa, enfermedad de Payet y el osteosarcoma. Por favor, vayan en silencio. Si se van a retirar, todo en silencio, ¿ya?
Tratamientos, se han empleado métodos de terapia con oxígeno hiperbárico. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si te viene una osteomelitis crónica, no le vas a decir de frente al paciente va a perder la mitad de su mandíbula. Porque no hay otra solución. Antibióticos no le va a solucionar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento alternativo que se ha buscado? Es el tratamiento con oxígeno hiperbárico. En algunos casos ha dado resultados, en otros no. Tal es así que este hiperbárico lógicamente va a acompañar con tratamiento antibiótico. Pero cuando no da resultado, no va a haber más se puede decir remedios que hacer la parte quirúrgica, que incluye la extracción de los secuestros que están dentro de la mandíbula o la decorticación o la recesión. Recesión o decorticación es el corte de la mandíbula y sacar toda esa porción mandibular, y a veces le hacen injertos óseos de otra área del cuerpo, pero ya queda, se podría decir, sin una parte, sin su mandíbula, solamente para armarle la parte facial. ¿Y qué es así? A ver, estamos durmiendo. Esto es muy importante que ustedes sepan, que es la osteoradionecrosis. La osteoradionecrosis es un proceso inflamatorio del hueso que ocurre por radiación. Pero eso que ocurre por radiación se da generalmente a aquellos pacientes que han tenido cáncer y tienen radioterapia, y cuando tienen radioterapia le producen este tipo de osteoradionecrosis. Pero cuando la dosis es mayor a 50 Grays, puede causar la enfermedad irreversible. La osteoradionecrosis es la muerte celular del hueso. O sea, osteoradionecrosis. Sus características clínicas más comunes es la pérdida de recubrimiento epitelial Y la exposición del hueso. la pérdida de recubrimiento epitelial y la exposición del hueso. ¿Esto qué es? Esto puede ocurrir espontáneamente tras las extracciones no dentales o ulceraciones por la dentadura. ¿Por qué? Porque hay pacientes que van a someterse todavía teniendo esas dentaduras, ¿no? Las PPR, las totales, se les tienen que quitar y no puede volver a usar. Porque recuerden que todo paciente que tiene tratamiento de radiación, ¿qué les produce? La serostomía, no tiene salivación. Al no tener salivación, no tiene esa irrigación de la mucosa. Entonces la ulceración es mucho más frecuente. Y también el aumento microbiano de la boca también. ¿Por qué? Porque está seca. Entonces, si uno vamos a hacerle radiación, hay que prevenir. Sacarle primero todos los dientes, humectar la mucosa y recién darle la radiación, para prevenir este tipo de lesión. También puede ocurrir fracturas patológicas del hueso que pueden confundirse también con la osteomelitis. El hueso expuesto se vuelve necrótico como resultado de una pérdida de vascularización del periósteo, produciendo subsecuentemente secuestros de los cuales actualmente va a llevarse a cabo la exposición del hueso. También hay hinchazón, ocurre un intenso hinchazón, intermitente, drenaje escleral y lógicamente, ¿no? A veces puede tener dolor intenso o a veces no tener dolor, porque con la misma radiación a veces se les mata y se les puede ocasionar parestesia. Miren, hueso expuesto. Ay. Clínicamente es un hueso necrótico muerto expuesto. Ay. Las características radiológicas son muy similares a la osteomelitis crónica, similares, por eso tienen que leer bien para no confundirse. Entonces, localización en la parte posterior, ¿no? Y más común en la osteonecrosis del maxilar superior puede afectarse en algunas ocasiones. La localización está dada donde se va a hacer la radiación. Si, por ejemplo, ya es un tumor de parótida, es a nivel de la mandíbula, a nivel del ángulo coniaco, ahí le hacen la radiación. Y al hacerle la radiación, ¿qué es lo que produce? Osteoradionecrosis, si es que no toman todas las prevenciones que deben tomar. Márgenes. Los márgenes están mal definidos.
definidos, no están corticalizados, no hay una definición, no sabes dónde empieza ni dónde termina la lesión, ¿no? Y como les digo, es muy similar a la osteomielitis. Si la lesión afecta al reborde inferior de la mandíbula, con frecuencia ocurre una reacción irregular de la cortical ósea. La estructura interna presenta un patrón óseo granular, puede verse áreas diseminadas del radio bíceps con o sin secuestro en la zona central. El hueso maxilar afecto puede también ser muy esclerótico. Recuerden que en una osteomielitis es muy poco frecuente que el hueso salga expuesto. En cambio, en la osteoradionecrosis sí se va a ver expuesto. ¿Por qué? Porque como hay una quemadura de radiación, hay muerte celular epitelial y lo cual hace que el hueso se exponga. Es como esas películas de tu cráneo. Efectos sobre la estructura adyacente, la absorción ósea, especialmente en el maxilar superior, lo cual puede verse de manera similar a la destrucción ósea causada por una neoplasia maligna. El efecto más común sobre el hueso vecino es la estimulación del esclerosis. Miren, este es un diente antes de la radiación. Sus bocas antes de la radiación, después de la radiación. Miren el ensanchamiento del espacio periodontal, pérdida de la laminadura. Miren, lógicamente por la extracción perdió esta pieza, por la radiación perdió esta pieza, y miren cómo está todo esto. Miren los secuestros que se producen por la muerte celular. Diagnóstico diferencial, la afección ósea provocada por los niveles elevados de radiación puede simular la destrucción ósea de una neoplasia maligna. Ojo, neoplasia maligna de la osteoradionecrosis es un diagnóstico diferencial, no se olviden, ¿no? Del maxilar, ejemplo, carcinoma de células escamosas. Tratamiento preventivo, la exodoncia. En este caso, una vez producido la osteoradionecrosis, ya no hay tratamiento. Solo es un tratamiento preventivo. El preventivo es lo que es la extracción de las piezas dentarias, sacarse cualquier dentadura que tengan en la boca, ¿no? Y una higiene oral meticulosa, para evitar ese